Pocos conocen el lado espiritual oculto detrás de esta historia bíblica. Una joven, una oración, una promesa eterna. Lo que parecía un simple encuentro en un pozo fue, en realidad, una respuesta del cielo. Hoy verás la historia de Rebeca como nunca antes contada, desde los suspiros del siervo hasta los silencios que solo Dios escucha. Quédate hasta el final y deja que esta historia hable a tu corazón. Demuestra tu amor por Dios dejando tu amén en los comentarios. Di desde dónde nos ves y apóyanos con tu me gusta y suscripción para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Tu apoyo transforma vidas. Era de noche en el desierto y el cielo parecía más vasto que nunca. Él estaba sentado junto a una fogata casi apagada, en silencio, con los ojos fijos en las brasas que aún resistían al viento del este. Lo llamaban Eliezer, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, un hombre que ya había enterrado a muchos de los que conoció en su juventud y que ahora, en los días de su vejez, vivía entre el recuerdo de los milagros presenciados y el temor de no ser digno de la misión que se le había encomendado. En aquel tiempo, las palabras de los ancianos pesaban como sellos, y cuando Abraham le hizo jurar con la mano bajo su muslo, Eliezer sintió el peso de una responsabilidad que superaba la comprensión humana. Su señor buscaba algo más que una esposa para el hijo. Quería preservar una promesa hecha por Dios, un juramento eterno que no podía contaminarse con alianzas de pueblos extraños. «No tomes mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos», había dicho Abraham, con unos ojos tan firmes que parecían ver más allá del tiempo. Aquella noche, Eliezer no durmió. La misión exigía más que astucia o experiencia. Exigía fe, y no una fe genérica, sino una que se sostiene en lo invisible cuando todo parece incierto. A la mañana siguiente, el sol salió sin alarde, derramando luz dorada sobre las tiendas de Abraham y sobre el rostro cansado de Eliezer, que se levantó antes que todos. Escogió 10 camellos, los más resistentes, y sobre ellos colocó lo mejor que había en la casa: joyas de oro, telas finas, aceites aromáticos y cántaros de plata. Aquello no era solo una dote, era una declaración silenciosa de honor, una señal de que el Dios de Abraham guiaba aquella jornada. Cuando partió, no se entonó ningún canto ni sonó trompeta alguna. Solo el crujido de las cuerdas, el olor del cuero y el polvo del camino daban fe del inicio de una búsqueda que, de fracasar, podría comprometer el curso de generaciones. Eliezer no sabía qué encontraría. A veces pensaba en Isaac, aún enlutado por la muerte de su madre, silencioso como una sombra entre las tiendas, e imaginaba cómo sería la mujer que llenaría aquel vacío. Otras veces temía por sí mismo, que sus ojos ya cansados no fuesen capaces de discernir la voluntad de Dios a mitad del camino. «Señor, dame una señal», murmuraba en su corazón mientras las dunas parecían repetir su oración al viento. Pasaron días de camino hasta que por fin divisó a lo lejos las palmeras que marcaban la entrada de Nacor. Era el final de la tarde cuando se acercó al pozo. Esa hora en que el calor cede lugar a la brisa y las jóvenes salen con cántaros al hombro. Eliezer bajó del camello y se quedó aparte, observando el murmullo de las mujeres, el vaivén de las vestiduras coloridas, el sonido del agua subiendo en cuerdas ásperas. Pero en lugar de precipitarse, oró. Sus palabras no fueron muchas, pero cada una era una súplica cargada de expectativa. «Señor, Dios de mi señor Abraham, concédeme hoy un buen encuentro. Sea la doncella a quien yo diga: inclínate, ruego, tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos». Era una oración específica, osada, casi peligrosa, pero él sabía que, si Dios dirigía realmente aquella empresa, no había lugar para el azar. Era todo o nada.
Y así guardó silencio. El tiempo pareció detenerse. Sentía el corazón latirle en las sienes y una parte de él, la parte que ya había vivido más desiertos que fiestas, sabía que algo estaba a punto de suceder. Y entonces ella apareció, no como las demás. Sus pasos eran suaves pero firmes. El cántaro equilibrado en el hombro delataba práctica y fuerza, pero había algo más, una paz inquietante en la mirada, como si también esperara algo más allá de la rutina. Rebeca era su nombre, aunque Eliezer aún lo ignoraba. Hija de Betuel, nieta de Nacor, el hermano de Abraham, pero eso lo descubriría después. Lo primero que vio fue la forma en que se inclinó para sacar agua, la manera en que algunos cabellos se soltaron de la trenza cuando sopló el viento y la prontitud con que, al ser abordada, no dudó. «Bebe, mi señor», dijo con una sonrisa sincera y reverente, y antes de que él pudiera agradecerle, añadió: «También sacaré agua para tus camellos hasta que terminen de beber». En ese instante, Eliezer no pudo moverse. Simplemente observaba. Cada ida y vuelta al pozo, cada cubo, alzado, cada gesto silencioso de servicio era una respuesta viva a su oración. Sentía los ojos arder. No era solo cansancio, era algo más. Era como si el cielo hubiera descendido en forma de mujer. Y él lo supo. Lo supo como solo alguien que camina con Dios el tiempo suficiente sabe. Cuando Dios habla, el alma entera lo reconoce. Eliezer permaneció inmóvil unos instantes después de que el último camello sació su sed. El suelo estaba húmedo alrededor del pozo, y Rebeca aún respiraba con un leve cansancio, pero sin queja alguna. Había polvo en sus tobillos y pequeñas gotas de sudor en su frente, pero parecía ajena a su propia fatiga. Eliezer, en cambio, sentía el peso de un misterio mayor de lo que podía procesar. Antes de que terminara de hablar en mi corazón, el pensamiento lo atravesaba como una lanza. Ella vino. Así era. La oración ni siquiera había concluido y Dios ya había respondido. En aquel momento, todo lo que quería era adorar. No por formalidad, sino porque sentía que, si no se postraba, su corazón estallaría. Sus rodillas tocaron la tierra aún mojada y allí, con el rostro entre las manos, agradeció al Dios de Abraham por guiarlo con tan exacta precisión. Era como si el cielo hubiera trazado cada detalle y él fuera solo una pieza obediente dentro de algo mucho mayor. Pero aún con la señal tan clara, necesitaba confirmar. Al fin y al cabo, había hecho un voto. Tenía que saber quién era aquella joven, de dónde venía, a quién pertenecía. Con voz temblorosa, más por reverencia que por nerviosismo, preguntó: «¿Hija de quién eres? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para hospedarnos esta noche?» Rebeca alzó los ojos y respondió con sencillez: «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, que dio a luz a Nacor». Era como si cada palabra estuviese escrita en el cielo y fuese leída ante él. La sangre que corría por sus venas era la misma de la casa de Abraham. La última pieza del rompecabezas encajaba ante sus ojos. Y como si eso no bastara, Rebeca añadió: «También tenemos paja y forraje en abundancia y lugar para pasar la noche». Eliezer apenas pudo contener la emoción. Sus dedos temblaban mientras sacaba del zurrón un pendiente de oro y 2 brazaletes que puso con cuidado en sus manos. No como premio, sino como reconocimiento, honor, confirmación de que algo santo había sucedido allí. Cuando Rebeca corrió a casa, el cielo teñía de púrpura las dunas lejanas. Labán, su hermano, al verla llegar con las joyas y oír lo ocurrido en el pozo, corrió al encuentro del extranjero que aún estaba junto a los camellos. Eliezer no pronunció palabra más que la necesaria. Su semblante ya contaba una historia que sobrepasaba la comprensión. Labán, impresionado por la presencia de aquel hombre y el valor de los presentes,
Lo invitó de inmediato a entrar. «Ven, bendito del Señor, ¿por qué estás aún afuera?» Los siervos desataron los camellos, trajeron agua para lavar sus pies y los de los hombres que lo acompañaban, y prepararon un banquete. Pero Eliezer no tocó la comida. Había algo en su alma que no lo dejaba descansar. «No comeré», dijo con firmeza, «hasta haber dicho lo que tengo que decir». Sus ojos estaban empañados. La casa estaba llena de gente, pero el silencio se impuso. Había algo en su tono, entre temor y urgencia, que hizo a todos retroceder. En aquel instante no era solo un siervo hablando, era un mensajero portando una respuesta del cielo. Y entonces lo contó todo, desde la promesa de Abraham, los detalles del juramento, la elección de los camellos, el largo viaje hasta aquella ciudad y al fin la oración junto al pozo. Su voz temblaba a veces y otras se detenía como quien necesita recuperar aliento para no romper en llanto. Narró lo que Rebeca había dicho, el gesto con los camellos, la confirmación del nombre de la familia, los brazaletes, el peso espiritual de todo aquello. Labán y Betuel escuchaban en silencio, intercambiando miradas que oscilaban entre perplejidad y reverencia. Era imposible negarlo. Todo aquello venía de Dios. Del Señor salió este asunto, dijeron casi al unísono, con los ojos fijos en el siervo. No podemos decirte ni mal ni bien. He aquí a Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Las palabras resonaron como campanas en el pecho de Eliezer. La misión estaba cumplida, pero dentro de él crecía un temor santo. Ahora debía llevar a Rebeca hacia lo desconocido. Al amanecer, antes de que el sol despuntara sobre los tejados bajos de la casa de Betuel, Rebeca ya había doblado las rodillas en silencio, sola, en un rincón del patio. Sus ojos estaban enrojecidos, no de miedo, sino de una extraña expectativa. Aún podía oír las palabras del siervo de Abraham resonar en su mente. Con cada repetición sentía un nudo en el pecho y una certeza inexplicable, como si aquel llamado no fuera solo para ser esposa de un hombre, sino para formar parte de algo eterno. Cuando Labán vino para decirle que el hombre ya estaba listo para partir y que querían oír su decisión, ella no dudó. «Iré», dijo, mirando fijamente a los ojos de su hermano. Él no discutió. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza, tal vez reconociendo que aquella elección no nacía de la emoción, sino de la obediencia. Y así, con la bendición de su casa, Rebeca se preparó para la partida. En el equipaje, más que telas y perfumes, llevaba el valor de dejar todo lo conocido por un destino que solo Dios veía. La bendición que su familia le dio antes de la despedida resonaría muchos años en el corazón de Rebeca. Nuestra hermana, sé madre de millares y que tu descendencia posea la puerta de sus enemigos. Aquello no era una despedida común. Era una profecía envuelta en palabras familiares, pronunciadas con voces temblorosas y ojos humedecidos. La nodriza de Rebeca, una mujer anciana de manos encallecidas y mirada afectuosa, la acompañaría en el viaje. Y con ella marchaban también los hombres del siervo, como una comitiva silenciosa que cargaba no solo vidas, sino promesas ancestrales. El camino de regreso parecía más largo. Rebeca, sentada en lo alto del camello, veía las llanuras pasar como visiones en movimiento. Había días en que el silencio del desierto pesaba tanto como la nostalgia. En otros, cerraba los ojos y se veía de nuevo en el pozo, oyendo las palabras del siervo, sintiendo el agua escurrir entre sus manos. A veces lloraba a solas, otras simplemente sonreía en silencio. Dentro de ella había una paz que no podía explicarse. Era como si, aún sin conocer su destino, ya estuviera segura en los brazos de Dios. Al acercarse a las tierras de Canaán, el clima empezó a cambiar.
el aire se volvió más seco, el suelo más pedregoso, y un silencio reverente se extendió entre los hombres de la caravana. Rebeca sentía en su propio cuerpo que algo se aproximaba. No sabía qué esperar, ni siquiera conocía el rostro del hombre con quien se casaría. Y aún así, su corazón no temblaba de miedo, sino de anticipación. Una tarde, cuando la luz dorada envolvía las piedras del camino como un manto, vio a lo lejos a un hombre solitario de pie en el campo. No había nada grandioso en aquella figura, excepto la serenidad con que miraba el horizonte. Su cuerpo estaba vuelto hacia el cielo, como quien dialoga sin palabras con el Creador. Rebeca descendió del camello de inmediato, echándose el velo sobre el rostro. No por timidez, sino por reverencia. Sintió algo que nunca antes había sentido, como si su alma hubiera sido reconocida antes de pronunciar su nombre. El siervo, con la voz quebrada por el polvo y la emoción, se acercó a Isaac y comenzó a relatarlo todo, cada detalle, cada oración, cada confirmación. Isaac no interrumpió, solo escuchaba, con los ojos fijos en la joven a lo lejos. Entonces ocurrió lo inesperado. Él la llevó a la tienda de su madre Sara, un gesto silencioso, pero cargado de significado. Aquella tienda, vacía desde la muerte de Sara, volvía ahora a ser habitada. Rebeca entró sin saber qué la aguardaba, pero con la certeza de que aquel espacio le pertenecía. Era como si una historia hubiese quedado suspendida en el tiempo, esperando solo su llegada para continuar. Isaac la tomó por mujer, no por obligación, sino por amor. Un amor nacido de la obediencia y florecido en el silencio. La amó, dice la Escritura, y se consoló de la muerte de su madre. Esa frase tan breve carga el peso de un corazón que se había cerrado a la alegría y que ahora se abría de nuevo gracias a la fidelidad de Dios. Rebeca no fue solo respuesta de oración, fue consuelo, continuidad, cumplimiento de una promesa antigua. Y allí, entre las tiendas silenciosas, comenzó una nueva historia, no solo la de una pareja, sino la de una nación. Un lazo invisible entre el cielo y la tierra, sellado no por méritos humanos, sino por la mano invisible de quien escribe destinos con precisión y ternura. Aquella primera noche, Rebeca apenas durmió. El olor de la tienda era distinto. Había algo antiguo, ancestral allí. Las pieles en el suelo aún guardaban el perfume de Sara y las paredes de Mindusú la contaban historias que ella nunca vivió, pero que ahora heredaba. Sentada con las piernas cruzadas sobre las alfombras, sentía el peso y el privilegio del lugar donde estaba. Era más que ser esposa de un hombre importante. Era estar en el centro de un plan que no comprendía por completo, pero al que había dicho sí con todo el corazón. Afuera, el viento aullaba como si el desierto lamentara algo antiguo. Y, envuelta en silencio, Rebeca oraba. No con palabras ensayadas, sino con suspiros y pensamientos difíciles de ordenar. Pensaba en su familia, en el pozo, en el siervo con los ojos llenos de reverencia, en Isaac, tan callado, tan profundo, y en el Dios que orquestaba todo con manos invisibles. Aquella noche, todo lo que quería era entender, pero en el fondo ya sabía, hay cosas que solo se comprenden viviéndolas. En los días que siguieron, Rebeca advirtió que Isaac era un hombre de pocas palabras, pero de ojos que decían más que sus labios. La observaba como quien lee un texto, sagrado, con respeto, sin prisa. Cuando hablaba, sus palabras eran lentas, medidas, casi como oraciones. Había algo herido en él, una añoranza que aún sangraba. La pérdida de su madre había dejado un hueco en su corazón que nadie se atrevía a tocar. Pero la presencia de Rebeca empezó a ser como agua en tierra sedienta. Ella no intentaba sanarlo, simplemente estaba. Con su presencia serena, sus manos hábiles y un silencio que no exigía respuestas, Rebeca se convirtió no solo en compañía,
sino en descanso. Ella escuchaba, y eso para Isaac era más precioso que cualquier palabra. Comenzó a sonreír más, pequeñas sonrisas como quien recuerda cómo era la alegría. Poco a poco, aquella tienda volvió a ser hogar. El perfume cambió, los cánticos regresaron, el luto se disolvió en esperanza, y Rebeca, sin darse cuenta, cumplía algo mucho mayor que ser esposa. Estaba restaurando la vida, pero no todo era visible. En las noches en que Isaac salía a meditar solo en el campo, Rebeca a veces permanecía despierta. Había momentos en que sentía algo distinto en aquella tierra, como si fuerzas mayores que ella estuviesen en guerra constante alrededor. Una vez, mientras oraba en silencio cerca de la entrada de la tienda, escuchó un sonido que no era viento ni animal. Era como un murmullo distante, grave, que parecía surgir de la misma arena. No tuvo miedo, pero se quedó inmóvil. Sintió un calor en la espalda, como si alguien la observara. Al girar, no había nadie, pero el aire se volvió más denso, más pesado. Aquella noche soñó con un árbol seco siendo regado por una mujer con velo. El árbol brotaba hojas verdes y de su centro salía una luz que ascendía al cielo. Al despertar, el velo seguía sobre su cabeza, como si alguien lo hubiera colocado mientras dormía. No lo contó a nadie, solo lo guardó en el corazón, entendiendo que hay cosas que Dios revela en silencio, y que lo espiritual no siempre se manifiesta con ruido, sino con señales. Desde ese día comenzó a caminar con temor. Cada acción, cada gesto, cada palabra parecía tener un peso eterno. Empezó a comprender que su vida era parte de algo sagrado. Cuando ayudaba en las tareas sencillas del campamento, como preparar el pan o coser las vestiduras, lo hacía como quien sirve en un altar. Isaac lo notó. Un día, al verla sentada al borde de la tienda, preguntó: ¿Sientes lo mismo que yo aquí? Rebeca solo asintió, sin saber cómo describirlo. Había algo en aquellas tierras, algo que latía entre los granos de arena y las noches estrelladas, como si ángeles velaran cada paso, como si promesas antiguas resonaran entre las piedras. Ambos sabían que estaban en territorio santo, donde vidas comunes se convertían en semillas de eternidad. Y aunque no entendieran el todo, Rebeca estaba en paz, porque sentía que al obedecer había entrado en una historia escrita por las manos mismas de Dios, una historia que, algún día, cambiaría el mundo. Allí el tiempo no se medía por semanas ni lunas, sino por silencios, compartidos y oraciones sin voz. Isaac seguía saliendo al campo al atardecer, caminando con pasos lentos, como quien pisa tierra sagrada. Rebeca aprendió a no preguntar a dónde iba, respetaba aquel silencio, porque ella misma había empezado a necesitar aislarse, no por tristeza, sino para escuchar mejor la voz que no se oye con los oídos. Una tarde, mientras lavaba las manos en una palangana de bronce, sintió un escalofrío subirle por la espalda. El viento cesó de repente. El agua en la palangana quedó inmóvil, reflejando el cielo. Rebeca alzó la vista y tuvo la impresión de ver, por un instante, a un hombre de pie a lo lejos, entre las tiendas. Alto, cubierto por un manto blanco que relucía como la arena al sol. Parpadeó. Al mirar de nuevo, no había nada, ni huellas, ni polvo, solo un vacío donde el tiempo parecía detenido. No gritó, no corrió, simplemente se arrodilló con las rodillas temblorosas y murmuró: «Habla, Señor, si eres tú». Aquella noche no durmió. Permaneció sentada con la espalda apoyada en un mástil de la tienda, mirando la entrada como si algo fuera a atravesar el velo de la realidad en cualquier momento. Y, de algún modo, lo atravesó. En sueños, oyó una voz. No era humana, no se parecía a la de su padre, ni a la de Isaac, ni a la de ninguna mujer. Era firme, profunda, pero suave. Decía solo: «Permanece», nada más. Despertó con lágrimas corriéndole por el rostro
y la sensación de que su corazón había sido tocado por algo que no sabía nombrar. Por la mañana fue a la tienda donde guardaban los frascos de aceite y se lavó el rostro con las manos aún perfumadas. Aquella voz no le prometió grandezas, ni hijos, ni gloria. Solo le pidió que se mantuviera firme. Y eso hizo. Vivió con los ojos más atentos, oídos más sensibles y el corazón lleno de temor reverente. Era como si cada paso resonara en lo invisible, como si, desde ese encuentro, su vida hubiese adquirido otra dimensión, más profunda, más sagrada, más observada. Cierto día, mientras Isaac recibía a hombres de lejos, extranjeros que buscaban tratados de paz con la casa de Abraham, Rebeca fue llamada para preparar la hospitalidad. Era una tarea común, pero sentía que en ese momento había algo más que costumbre. Entre los visitantes había uno de ojos demasiado oscuros. No sonreía, no se inclinaba. Sus gestos eran rígidos, casi insolentes. Al pasar junto a ella, Rebeca sintió un frío en la espalda. Esa sensación de estar delante de alguien que oculta otra intención tras el rostro. Más tarde, mientras los hombres estaban sentados alrededor de la comida, ella se retiró a la parte interior de la tienda y de rodillas oró con fervor. Señor, si algún mal acecha esta casa, rodéanos, que tus ángeles estén de pie a nuestra puerta. Fue una oración breve, sencilla, pero sincera. Esa madrugada, el hombre de ojos sombríos partió sin despedirse. Rebeca nunca supo qué ocurrió exactamente, pero Isaac, al enterarse de la partida repentina, dijo únicamente: lo que es de Dios permanece, lo que no es, se va. Y ambos se miraron sabiendo en el fondo que algo había sido deshecho sin decir palabra. Rebeca guardó todo en el corazón. No lo comentó con las siervas, ni siquiera con la nodriza. Solo grabó en su memoria los detalles de cada pequeño rescate que experimentaba. Con el tiempo, llegó a entender que su vida se compondría de gestos ocultos, oraciones silenciosas, discernimientos repentinos, señales discretas. Dios no le hablaba cada día, pero cuando hablaba, su alma lo sabía. Y cuando callaba, aprendía a confiar. Empezó a enseñar a las siervas que venían a aprender de ella que la fe no siempre se grita, a veces solo espera. Comenzó también a hablar al oído de Isaac mientras caminaban juntos, compartiendo sueños, impresiones e intercesiones. Él escuchaba. Y en los días más difíciles, cuando se sentía débil, era Rebeca quien se acostaba a su lado y oraba bajito, con los ojos abiertos al cielo de la tienda, esperando que el mismo Dios que le habló una vez volviera a hablar. Porque la vida con Dios, aprendió, está hecha de encuentros imprevisibles, respuestas que tardan y un tipo de amor que se construye más en el espíritu que en la carne. Pasaron los años y la tienda de Sara se convirtió en el hogar de Rebeca. Ya no era solo la esposa de Isaac, era confidente, intercesora, guardiana de lo invisible. Algunas noches seguían siendo demasiado silenciosas y los cielos parecían distantes, pero ya no se asustaba por ello. Había aprendido que la ausencia aparente de Dios no es abandono, sino maduración. El Dios que le habló en el silencio del desierto era el mismo que ahora moldeaba, poco a poco, su corazón y el de su marido. Había días en que todo parecía común: cuidar los rebaños, resolver pequeñas disputas entre siervos, trenzar el cabello con las otras mujeres. Pero incluso en esos momentos, Rebeca tenía una percepción distinta. Sabía que vivía dentro de una promesa, y eso hacía que hasta lo simple se volviera sagrado. No era una mujer sin dudas. Había días en que se preguntaba: ¿fue real aquello? ¿Y si me engañé? Pero entonces recordaba el cántaro en el pozo, el agua derramada, los camellos bebiendo y el ciervo llorando. Eso nadie lo inventa. Una mañana, al despertar, sintió que Isaac ya había salido. Salió de la tienda y lo vio a lo lejos, inclinado en oración. Aquella imagen, él solo,
inmerso en su intimidad con Dios, despertó en ella una emoción innombrable. Era amor, pero también reconocimiento. Era saber que, aun sin comprender los caminos de Dios, habían sido elegidos para cargar algo que no pertenecía solo a ellos. Y cuando, esa misma tarde, Isaac se acercó, le acarició el rostro y dijo: «Hoy soñé con nuestra descendencia como estrellas en el cielo». Y había guerra, pero también había luz, una luz que vencía. Rebeca simplemente asintió. Ella también había soñado con una llama que no se apagaba, incluso en medio de la tormenta. No hicieron falta más palabras. La comunión entre ellos ya no se fundaba en explicaciones, sino en una sintonía silenciosa, sellada por todo lo vivido y sostenida por aquel que los unió. Rebeca nunca volvió a su casa en Nacor. Nunca vio de nuevo los rostros de su infancia ni los campos donde corrió de niña. Pero en su corazón llevaba el eco de la bendición de su familia. Aquella frase, «sé madre de millares», volvía a su mente muchas veces, sobre todo en las noches en que su vientre aún no había concebido hijos. Entonces se acostaba con la mano sobre el vientre y murmuraba: «Señor, sí, aún no es tiempo, guárdame en tu voluntad». Y esa oración la sostenía. Había días de espera amarga, había silencios, pero había también una convicción profunda. Había sido escogida, y no por casualidad. Su papel iba más allá de la maternidad. Ella portaba una herencia espiritual que no podía medirse en números ni nombres. Era algo que se escribía en lo invisible, pero que, tarde o temprano, florecería. Hoy, al mirar atrás, si Rebeca tuviera que contar todo lo vivido, quizá no hallaría las palabras adecuadas. Tal vez diría simplemente: «Fui llamada y obedecí». Y eso bastaría, porque quien ha sido tocado por Dios sabe que hay momentos que no se explican, solo se reverencian. Y así vivió Rebeca, como respuesta viva a una oración, como voz que calla ante lo sagrado, como mujer común que dijo sí a algo eterno. Y aunque nadie supiera de sus sueños, de sus miedos, de sus oraciones junto al pozo, o de las noches en que lloró sin hacer ruido, Dios lo sabía, y eso era lo que importaba. Porque la historia que Él escribe con gente dispuesta no necesita ser leída por los hombres para ser recordada en el cielo. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda: Dios sigue escribiendo historias como esta, en silencio, con señales, con amor. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Demuestra tu amor por Dios suscribiéndote y dejando tu me gusta para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Cada apoyo tuyo es una semilla de fe que se multiplica. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que Dios aún responde oraciones.